Todos conocemos esa sensación, ¿verdad? Hay momentos en que dar algo, ya sea tiempo, dinero o un favor, se siente como, no sé, una obligación, casi una carga. Sí, totalmente. Y otras veces, en cambio, se siente como un auténtico privilegio, algo que nos llena de alegría. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿La cantidad que damos? ¿El motivo que nos impulsa? ¿El resultado que vemos? A veces parece un misterio. Pues sí. Pues hoy vamos a sumergernos en un texto clásico que, sorprendentemente, aborda justo esa cuestión. La naturaleza profunda de la generosidad. Se trata de un pasaje muy conocido, el capítulo 9 de la segunda epístola a los Corintios. Y nuestro objetivo no es hacer un análisis puramente teológico, sino desentrañar la sofisticada psicología que hay detrás. Ah, me gusta eso. Porque esto no es un simple llamado a donar dinero, es una reflexión muy elaborada sobre el arte de pedir, sobre la actitud interna del que da y sobre los efectos en cadena que la generosidad puede producir. Vamos, es casi un manual de inteligencia emocional y social. Me gusta mucho ese enfoque. Para desgranarlo bien, vamos a dividir nuestro análisis. Primero, nos fijaremos en la estrategia que es casi diplomática que utiliza el autor para motivar esta colecta. Es fascinante. Lo es. Y después, analizaremos las instrucciones detalladas sobre cómo y por qué dar, que revelan una filosofía que va mucho, mucho más allá del simple acto de donar. Perfecto. De acuerdo. Empecemos por esa estrategia diplomática. El autor, el apóstol Pablo, arranca de una forma que me parece muy curiosa. Sí, es llamativa. Es como si se disculpara por sacar el tema. Es algo así como, en realidad no haría ni falta que os escribiera sobre esto, porque ya conozco vuestra buena disposición, vuestra prontitud de ánimo. Y no solo eso, les cuenta que ha estado presumiendo de ellos por todas partes. Bueno, es que es una táctica de comunicación brillante. En lugar de empezar con una exigencia o un recordatorio de una obligación, empieza con un elogio. Claro. Les informa de que ha estado hablando de su entusiasmo a los fieles de otra región, de Macedonia. Esto genera una expectativa positiva muy, muy potente. No les está diciendo tenéis que dar, sino Ya he presumido de vosotros. exacto, ya le he contado a todo el mundo lo generosos y dispuestos que sois. O sea que en vez de ponerles deberes, les dice que ya tienen un sobresaliente. Apela directamente a su deseo de mantener esa buena reputación que él mismo se ha encargado de construirles. Exactamente. Les recuerda que su celo inicial, su entusiasmo, ya ha servido de estímulo para muchos otros. Les da un sentido de propósito, de liderazgo. Y justo después de establecer este marco tan positivo, introduce el siguiente paso. Que es donde la cosa se pone interesante, porque a pesar de decir que no hace falta insistir, anuncia que envía unos mensajeros por delante a Tito y a otros 2 compañeros. Eso es. Y aclara, y esto es clave, que no es una visita de inspección, sino una forma de ayudarles a prepararse, para que esa jactancia suya, ese presumir de ellos, no quede en saco roto. Es pura psicología social. Lo enmarca todo en la idea de evitar una posible situación incómoda para todos. Claro. Plantea un escenario hipotético. Imaginaos que llego yo con algunos de esos macedonios, a los que tanto les he hablado de vosotros, y os encontramos desprevenidos. La situación sería una vergüenza. Claro, una vergüenza para él por haber presumido en vano, y para ellos, por no estar a la altura. Es una forma muy sutil de decir, os estoy ayudando a que demostréis lo increíbles que ya sé que sois. Os estoy poniendo las cosas fáciles para que brilléis. Eso mismo. Por eso mismo, el material de análisis que manejamos lo llama santa astucia. A primera vista parece que está pidiendo, pero en realidad les está ofreciendo la oportunidad de confirmar la alta opinión que él ya tiene de ellos. No es una exigencia, es más bien... Una invitación. Exacto, una invitación a la coherencia. Se convierte en un objetivo común. Ayudadme a que mi orgullo por vosotros esté justificado. Me llama la atención el lenguaje que usa para describir el objetivo final. Habla de que la ofrenda sea como una bendición y no como un acto de avaricia. ¿Qué significan exactamente esos términos en el contexto original? Pues fíjate, son 2 palabras griegas muy reveladoras. Quiere que la ofrenda sea os eulogian, que literalmente significa como una bendición. Implica algo generoso, abundante, que se da con buenos deseos, algo que enriquece tanto al que da como al que recibe. Es un término positivo, expansivo. Entiendo. Y por otro lado, quiere evitar que sea pleonexian, una palabra con connotaciones muy negativas. Implica avaricia, mezquindad, el deseo de tener más o de dar lo mínimo posible. Vaya. Con esta elección de palabras desde el principio, el foco está puesto en la actitud interior, en la motivación del corazón, no simplemente en la cantidad. Entiendo.
Es una preparación de terreno magistral. Una vez que he establecido ese clima de confianza y de alta expectativa, ¿cómo pasa a la parte práctica? ¿Qué les dice sobre el acto de dar en sí? Aquí cambia de registro. Pasa de la diplomacia a la instrucción directa, pero usando una metáfora universal que todo el mundo podía entender: la siembra y la cosecha. Claro, en una sociedad agraria. Exacto. El principio es simple y directo. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es una ley de causa y efecto, una ley de la naturaleza aplicada a la generosidad. Una imagen muy potente. Das poco, recibes poco. Das mucho, recibes mucho. Parece sencillo, pero justo después añade un matiz que creo que es el corazón de todo el asunto. Algo sobre cómo tomar la decisión de dar. Sí, y este es un detalle crucial. Justo después de la metáfora, indica que cada uno debe dar según propuso en su corazón. El verbo griego que se usa aquí es muy específico, proporertai. ¿Y eso qué implica? Pues no se refiere a un impulso momentáneo, a una reacción emocional ante una historia triste o a la presión social. Implica una decisión meditada, una consideración seria y previa. Es algo que has pensado, evaluado y decidido libremente de antemano. Vamos, que no se trata de una donación impulsiva en la caja del supermercado, sino de algo que has planificado. Y añade algo más sobre evitar dar con tristeza o por necesidad. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a las consecuencias de no haber hecho esa reflexión previa. Das con tristeza cuando, por ejemplo, has prometido una cantidad en un momento de euforia y luego, cuando llega el momento de darla, te arrepientes. Te duele. Te duele, sientes que estás perdiendo algo. Y das por necesidad o por obligación cuando te sientes forzado, ya sea por la presión del grupo, para no quedar mal, o para que no te tachen de tacaño. En ambos casos, el acto se convierte en una experiencia negativa. Lo que anula por completo el espíritu de la bendición del que hablabas antes. Exactamente. La libertad y la premeditación son las claves para que el acto sea auténtico y, por tanto, alegre. Y eso nos lleva directamente a una de las frases más famosas de todo el pasaje. Sí, la frase que creo que todo el mundo ha oído alguna vez, aunque no sepa de dónde viene. Porque Dios ama al dador alegre. Siempre me ha sonado un poco a que tienes que dar con una sonrisa forzada, casi como un requisito. Pero por lo que estás explicando, el trasfondo parece mucho más complejo. Mucho más. Y lo fascinante es que esa frase es en realidad una cita del libro de los Proverbios del Antiguo Testamento. Anda. Y si vamos al texto hebreo original de ese proverbio, lo que dice literalmente es: el que es bueno de ojo, ese es bendecido. Bueno de ojo. ¿Qué tiene que ver el ojo con la alegría o la generosidad? Ojo simbolizaba la avaricia, la envidia, la mezquindad. Ah, ahora lo entiendo todo. Entonces, cuando el texto habla de un dador alegre, no se refiere simplemente a la emoción superficial de la alegría en el momento de dar. No, en absoluto. Se refiere a alguien que tiene un buen ojo, una personalidad fundamentalmente generosa. La alegría no es una emoción que haya que forzar para cumplir un requisito, es la consecuencia natural de tener esa actitud interna de apertura. O sea, si eres una persona de buen ojo, dar te producirá alegría de forma espontánea. Exacto. Es una forma de ser, no solo de actuar. Eso le da una profundidad completamente nueva. Ahora bien, el autor parece anticipar una objeción muy humana y muy lógica. Vale, todo esto suena muy bien, pero si doy generosamente, ¿y si luego me falta a mí? Claro. ¿Quién me asegura que no me voy a quedar en la estacada? Es una preocupación natural, y el autor la aborda de frente. Asegura que no saldrán perdiendo, que lo que se da a los necesitados es, en cierto modo, como prestarle a Dios, y que la cosecha está garantizada. Pero la promesa que hace es muy específica. ¿En qué sentido es específica? No les promete que serán ricos. No, en absoluto. No promete riqueza superflua ni lujos. La palabra griega clave que utiliza es autarkeien. Autarkian. Sí, es un término filosófico que se puede traducir como autarquía o autosuficiencia. La promesa es la de tener siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Suficiente para qué exactamente? Suficiente para dos cosas. Primero, para cubrir las propias necesidades básicas y vivir sin angustia. Y segundo, para poder abundar para toda obra buena. O sea, es una suficiencia que te capacita para poder seguir siendo generoso. Justo. No se trata de tener de sobra para acumular, sino de tener lo necesario para vivir dignamente y además tener la capacidad de seguir dando. Es un ciclo.
La generosidad produce suficiencia y esa suficiencia permite más generosidad. Es un concepto muy distinto a la idea de la prosperidad como acumulación de riqueza. Y para reforzar esta idea, recurre a más textos, ¿no? Sí, y esto es importante. No se basa solo en su propia autoridad. Para darle más peso, cita varios textos de las escrituras hebreos. Un salmo, un pasaje del profeta Isaías y otro de Oseas. E incluso señala un detalle lingüístico muy interesante. En algunos contextos de la época, la palabra que normalmente se traduce como justicia también podía entenderse como generosidad o limosna. O sea que ser justo era ser generoso. Estaban intrínsecamente unidas. Ser una persona justa a ojos de la comunidad implicaba ser una persona generosa. Eso aclara mucho la perspectiva del que da. Un acto planificado, alegre y que genera un ciclo de suficiencia. Pero si la generosidad es tan transformadora para el donante, ¿qué efecto describe el texto que tiene en la otra parte, en los que reciben la ayuda? Pues mucho más allá de lo material. Y aquí el análisis se amplía y se vuelve aún más interesante. La ayuda material se convierte en el catalizador de una explosión de riqueza espiritual en la comunidad que la recibe. ¿Cómo? El primer efecto inmediato que provoca en ellos es un estallido de muchas acciones de gracias a Dios. Es curioso que diga a Dios y no solo a los donantes. Ese es el punto clave. Obviamente están agradecidos a sus hermanos de Corinto, pero su gratitud se eleva. Reconocen que detrás de la generosidad humana hay una gracia divina. Glorifican a Dios al ver la prueba tangible de la fe sincera de sus hermanos. Se dan cuenta de que la fe de los corintios no es solo de palabra, sino que se demuestra con lo que el texto llama el sacrificio del propio bolsillo. Con lo cual, la donación se convierte en una especie de prueba de autenticidad. Es una prueba irrefutable de una verdadera comunión. La palabra griega que se usa es koinonías, que significa mucho más que compañerismo. Implica compartir la vida, un vínculo profundo. Entiendo. La generosidad material no solo alivia una necesidad física, sino que fortalece los lazos espirituales de una forma muy poderosa. O sea que se crea una especie de círculo virtuoso, un feedback loop entre las dos comunidades que quizás ni siquiera se conocen en persona. Exactamente. El círculo se cierra de una forma preciosa. Los que han recibido la ayuda material corresponden con lo que ellos pueden ofrecer, sus oraciones por los que han dado. Y por lo que entiendo, no es una oración genérica de pasada. En absoluto. El texto usa aquí un verbo griego increíblemente intenso para describir el sentimiento de los receptores hacia los donantes, epipothein. ¿Y eso qué quiere decir? No es un simple acordarse de ellos. Esta palabra expresa un profundo anhelo, una nostalgia, un deseo ardiente de verles, de estar en comunión con esos hermanos a los que ahora aman de corazón. Vaya. La generosidad ha creado un puente, un vínculo afectivo y espiritual fortísimo entre completos desconocidos. Es increíble. Hemos pasado de una colecta de dinero a la creación de lazos de amor profundos. Y después de todo este desarrollo, el capítulo termina de forma muy abrupta, con una exclamación. Gracias a Dios por su don indescriptible. La pregunta es obvia. ¿A qué don se refiere exactamente? Después de todo lo que ha dicho, ¿podría ser la generosidad, la gratitud? Esa es la gran pregunta interpretativa, y el material que hemos analizado señala que hay un debate interesante. Por un lado, algunos autores, como el reformador Juan Calvino, sostienen que ese don se refiere precisamente a la gracia de Dios que acaba de describir. O sea, a todo este ciclo virtuoso. Eso es, este maravilloso ciclo de generosidad que genera gratitud, oración y amor. Argumentan que introducir aquí de repente a la figura de Jesucristo estaría fuera del flujo lógico del argumento. Es una interpretación coherente con lo que acaba de exponer. ¿Cuál es la otra postura? La otra postura, defendida por muchos otros exegetas, señala que es una costumbre muy arraigada del autor, cada vez que habla del amor entre los creyentes, remontarse a la fuente original y última de ese amor. La generosidad de los corintios, por muy grande que sea, no es más que un pequeño reflejo, un eco de un regalo infinitamente mayor. De modo que, según esta visión, el don indescriptible sería el propio Jesucristo. Esa es la interpretación más probable. El amor que se demuestran unos a otros no nace de ellos mismos, sino que es una consecuencia de ese amor primordial que han recibido. Tiene sentido. Y hay un detalle lingüístico que apoya esta idea que es muy revelador. El adjetivo griego que se traduce como indescriptible solo aparece esta única vez en todo el Nuevo Testamento. Anda, solo una vez.
¿Y eso qué sugiere? Sugiere que se está refiriendo a algo que verdaderamente sobrepasa el lenguaje humano, algo que no se puede describir adecuadamente con palabras. Y esa idea de algo que escapa a nuestra capacidad de descripción encaja mucho mejor con la magnitud de ese don fundacional que con el ciclo de generosidad humana, por muy admirable que sea. Visto así, tiene todo el sentido. Entonces, recapitulando, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos partido de lo que parecía una simple carta para recaudar fondos. Sí, una simple petición. Y hemos llegado a una profunda meditación sobre la psicología y la espiritualidad de la generosidad. No se presenta como un deber pesado, sino como un acto meditado, alegre y libre. Y que genera un ecosistema de gratitud y comunidad. Exacto. El texto eleva por completo el concepto de dar. Lo transforma de una simple transacción económica a un acto con poder transformador a 3 niveles. Enriquece al que da, al que recibe y a la comunidad entera. Creando lazos de amor y oración que trascienden la distancia. Y todo ello, como conclusión final, se presenta como un eco de ese don indescriptible mucho mayor que es la fuente de todo. Y esto nos deja con una reflexión final que me parece muy pertinente para nuestro día a día. El texto insiste mucho en la importancia de planificar lo que se da, de hacerlo con una alegría que nace de dentro y de evitar la presión o la obligación. Sí, la libertad es clave. En nuestro mundo actual, que está lleno de llamadas urgentes a la donación, de campañas muy agresivas y de botones de dona ahora que apelan al impulso o a la culpa momentánea, este enfoque es casi revolucionario y nos hace pensar ¿cómo cambiarían la calidad y el impacto de nuestra propia generosidad si la enfocáramos más a menudo desde esa alegría deliberada y meditada, en lugar de vivirla como una simple reacción a la presión social o al sentimiento de culpa?